Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos una historia invisible, pero vital. Una historia que no comenzó contigo, ni siquiera con los humanos, sino con el mismísimo universo. Hablaremos de cómo un elemento tan común, tan invisible, sostiene cada uno de tus latidos, cada pensamiento y cada instante de tu existencia. Hoy te contaré la historia del oxígeno en tu cuerpo, una narración que une la física estelar con la biología más íntima, una línea de tiempo que va desde las entrañas de las estrellas hasta el aire que ahora mismo respiras. Todo comienza hace miles de millones de años, mucho antes de que existieran pulmones o planetas. En el principio, el universo recién nacido era una extensión ardiente de hidrógeno y helio. No había oxígeno, ni carbono, ni vida. Las primeras estrellas se encendieron como antorchas en la oscuridad cósmica, fusionando los elementos más simples para formar otros más pesados. Dentro de sus núcleos, a temperaturas inimaginables, el hidrógeno se transformaba en helio, y el helio en carbono, nitrógeno y finalmente en oxígeno. Esas estrellas, al llegar al final de sus vidas, explotaron en supernovas, liberando el oxígeno recién creado en un estallido de energía. Cada átomo de oxígeno que hoy forma parte de ti, de tus pulmones y de tus huesos, fue alguna vez parte del corazón incandescente de una estrella que murió hace miles de millones de años. Con el tiempo, esos átomos viajaron por el cosmos, mezclándose con el polvo estelar y las nubes de gas que formarían nuevos sistemas solares. La Tierra nació de ese mismo material, y con ella, el oxígeno se incorporó a las rocas, los minerales y los océanos primitivos. Pero en aquel entonces, la atmósfera terrestre era una mezcla tóxica de gases: metano, dióxido de carbono, vapor de agua y amoníaco. No había aire respirable. El oxígeno libre, ese que permite la vida como la conocemos, aún no existía. Fue el trabajo silencioso de organismos diminutos, las cianobacterias, lo que cambió para siempre el destino de la vida. Hace unos 2.400 millones de años, comenzaron a realizar fotosíntesis, usando la energía del sol para transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa, liberando oxígeno como subproducto. Lo que para ellas era un simple residuo, para el planeta fue una revolución. Ese proceso, conocido como la gran oxidación, llenó lentamente la atmósfera de oxígeno. Durante millones de años, el gas se acumuló, reaccionó con los minerales del suelo, y finalmente alcanzó niveles suficientes para transformar el planeta. Esa transformación no fue pacífica. Para muchas formas de vida primitivas, el oxígeno fue un veneno. Su capacidad de oxidar, de destruir moléculas orgánicas, acabó con una gran parte de los organismos anaerobios que dominaban la Tierra. Pero para otras formas de vida, ese mismo gas se convirtió en la fuente de una energía sin precedentes. La evolución encontró la manera de domesticar el fuego químico del oxígeno dentro de las células. Así nació la respiración aeróbica, una maquinaria capaz de extraer más energía de la misma cantidad de alimento que cualquier otro proceso biológico anterior. Esa eficiencia cambió la historia. Los organismos que aprendieron a usar oxígeno prosperaron, se multiplicaron y evolucionaron hacia formas cada vez más complejas. Sin oxígeno, la vida multicelular probablemente nunca habría existido. Cada célula de tu cuerpo es heredera de ese antiguo descubrimiento evolutivo. Dentro de ellas, en unas estructuras llamadas mitocondrias, el oxígeno se combina con la glucosa para liberar energía. Es una reacción controlada, una combustión invisible que te permite moverte, pensar, recordar y soñar. Ahora, piensa en esto. Cada vez que inhalas, estás reviviendo esa historia. Tus pulmones se expanden, el aire entra por tu nariz o tu boca, y las moléculas de oxígeno viajan hasta los alvéolos, pequeñas cámaras donde el gas se difunde hacia la sangre. Allí se encuentra con la hemoglobina, una proteína fascinante que contiene hierro. El oxígeno se adhiere al hierro como si fueran imanes invisibles, formando una unión temporal. En cuestión de segundos, esa molécula de oxígeno inicia un viaje que la llevará por todo tu cuerpo. A través de un sistema de arterias y capilares, la sangre oxigenada se distribuye a cada rincón de tu organismo. Desde el cerebro hasta las yemas de tus dedos, cada célula recibe su porción de ese gas estelar. Pero el oxígeno no actúa solo. Entra en un complejo sistema bioquímico,
en el cual participa la glucosa proveniente de los alimentos. Cuando ambos se encuentran dentro de la célula, ocurre la magia. El oxígeno ayuda a descomponer la glucosa en dióxido de carbono, agua y energía, en forma de una molécula llamada ATP. Es esa energía la que mantiene tu corazón latiendo y tus pensamientos fluyendo. El oxígeno, sin embargo, tiene una doble cara. Su capacidad para reaccionar químicamente lo convierte también en una amenaza. Si no se controla, puede producir especies reactivas, pequeñas moléculas que dañan el ADN, las proteínas y las membranas celulares. Por eso, tu cuerpo ha desarrollado defensas precisas, enzimas antioxidantes y moléculas como la vitamina C o la vitamina E que neutralizan esos ataques silenciosos. La vida, desde sus orígenes, ha tenido que aprender a convivir con este elemento poderoso, domando su energía sin permitir que destruya su propio equilibrio. Y aquí estás tú, miles de millones de años después, respirando el legado de las estrellas y de las bacterias. Cada respiración que tomas no solo te mantiene vivo, sino que te conecta con la historia más antigua del universo. En cada célula de tu cuerpo, el oxígeno es protagonista de un relato cósmico que comenzó mucho antes de que existieran los pulmones, los océanos o los continentes. Un átomo que alguna vez ardió en el corazón de una supernova hoy forma parte de ti, alimentando el fuego silencioso de la vida que habita en tu interior. Tu cuerpo, al final, es una máquina perfectamente sincronizada para mover el oxígeno. Todo en ti depende de ese intercambio constante con el ambiente. Tus pulmones lo capturan, tu sangre lo transporta, tus células lo usan, en un ciclo eterno, lo devuelves convertido en dióxido de carbono. No hay instante en el que no estés participando en ese ciclo invisible. La respiración no es solo un acto biológico, es la continuidad de una danza química y cósmica que ha durado más que cualquier especie, más que cualquier civilización, más incluso que la Tierra misma. Cuando inhalas, el aire no entra en un vacío. Entra en un paisaje microscópico donde millones de estructuras trabajan al unísono. Los pulmones, con sus paredes delgadas y húmedas, están diseñados para maximizar el contacto entre el aire y la sangre. Imagina sus alvéolos como pequeñas esferas, cada una rodeada de una red de capilares finísimos. En ese punto, la diferencia de concentración entre el oxígeno del aire y el de la sangre impulsa el movimiento del gas a través de las membranas. No es un proceso consciente ni forzado, sino una ley física en acción, la difusión. Así, el oxígeno pasa del aire a la sangre, mientras el dióxido de carbono toma el camino inverso para ser exhalado. La molécula que hará posible su transporte, la hemoglobina, es un prodigio de la biología. Cada una está formada por 4 cadenas de proteínas, y en el centro de cada una se encuentra un átomo de hierro. Ese hierro es la clave, porque permite que la hemoglobina cambie su forma según las condiciones del entorno. Cuando el oxígeno se une al hierro, la molécula se pliega ligeramente, como si se iluminara. Cuando llega a un tejido donde el oxígeno escasea, vuelve a su forma original y lo libera. Este mecanismo de afinidad variable convierte a la hemoglobina en una transportadora inteligente, capaz de entregar oxígeno exactamente donde hace falta. El viaje del oxígeno continúa. Una vez liberado en los tejidos, el gas se difunde hacia las células. Allí, atraviesa las membranas y penetra hasta el interior de las mitocondrias. Estas diminutas estructuras, herederas de antiguas bacterias simbióticas, son las fábricas de energía del cuerpo. En su interior ocurre la respiración celular, un proceso complejo que transforma la energía química de la glucosa en energía utilizable. En cada paso, el oxígeno participa en reacciones precisas, recibiendo electrones y formando agua como producto final. Lo que parece un simple acto de respirar es, en realidad, una cadena de reacciones que mantienen encendido el motor de la vida. Sin embargo, este motor no trabaja solo. Cada segundo, miles de enzimas regulan la velocidad de las reacciones, asegurando que la energía se libere gradualmente. Si la oxidación se descontrolara, el daño sería inmediato. Por eso, las células han aprendido a equilibrar el fuego del oxígeno con mecanismos de defensa. La evolución no solo nos dio la capacidad de aprovechar la energía, sino también la sabiduría molecular para no autodestruirnos. Dentro del cerebro,
El oxígeno tiene un papel especialmente delicado. Este órgano, que representa apenas el 2% de tu peso corporal, consume cerca del 20% del oxígeno total que respiras. Cada pensamiento, cada recuerdo y cada emoción son impulsados por corrientes eléctricas que dependen de la energía producida por las mitocondrias. Si el flujo de oxígeno se interrumpe incluso por unos pocos minutos, las neuronas comienzan a morir. No hay otra sustancia tan esencial para el funcionamiento del sistema nervioso. Sin oxígeno, el silencio se apodera del cerebro y la conciencia se desvanece. En el corazón, el oxígeno sostiene un ritmo incesante. Cada latido es el resultado de una coreografía molecular en la que la energía proveniente de la oxidación impulsa la contracción de las fibras musculares. El corazón no puede detenerse, porque su propio descanso depende del flujo que genera. Por eso está lleno de mitocondrias, mucho más que cualquier otro músculo del cuerpo. Su trabajo es continuo, y cada célula cardíaca es una pequeña central energética que convierte oxígeno y nutrientes en movimiento perpetuo. En los músculos esqueléticos, el oxígeno tiene un papel más flexible. Cuando realizas un esfuerzo intenso, como correr o levantar peso, el cuerpo consume oxígeno a un ritmo tan alto que no puede reponerse de inmediato. En esos momentos, las células recurren a una vía alternativa llamada respiración anaeróbica, que genera energía sin oxígeno, pero produce ácido láctico como desecho. Esa sustancia se acumula y genera la sensación de ardor en los músculos. Una vez que recuperas el aliento, el oxígeno regresa a las células para limpiar los residuos y restaurar el equilibrio químico. El oxígeno no solo participa en la energía y el movimiento, también es fundamental para las defensas del cuerpo. Las células del sistema inmunológico lo usan como arma. Cuando un patógeno invade el organismo, los glóbulos blancos generan radicales libres derivados del oxígeno para destruir al intruso. Es un mecanismo de guerra microscópica que, aunque peligroso, es vital para la supervivencia. Si estos procesos no se controlan adecuadamente, el mismo poder oxidante que destruye a los microbios puede dañar los tejidos propios, dando origen a inflamaciones y enfermedades. Tu cuerpo vive en un equilibrio constante entre creación y destrucción, entre energía y desgaste. Cada molécula de oxígeno que respiras contribuye a mantener esa armonía, pero también recuerda que, en exceso, puede volverse destructiva. Es la dualidad esencial de la vida, lo que te da fuerza también puede consumirte. Por eso, la naturaleza ha desarrollado mecanismos para regularlo todo, desde la respiración hasta la expresión genética. Incluso los genes que controlan el envejecimiento están influidos por la disponibilidad de oxígeno. El oxígeno es también un narrador del tiempo. Su concentración en la atmósfera ha cambiado a lo largo de los siglos, afectando la evolución de las especies. Hubo épocas en las que su abundancia permitió la existencia de insectos gigantes y bosques exuberantes. En otras, su disminución obligó a los organismos a adaptarse a condiciones más extremas. La respiración humana es, en cierto modo, una adaptación a ese vaivén atmosférico. Nuestro sistema respiratorio es tan sensible que puede detectar incluso pequeñas variaciones en la concentración del gas. Si el nivel baja demasiado, el cerebro activa de inmediato señales de alarma. El ritmo cardíaco se acelera, los músculos se tensan y el cuerpo busca desesperadamente aire. En las alturas, donde el aire es más delgado, el oxígeno se convierte en un desafío. Las personas que viven en regiones montañosas, como los Andes o el Himalaya, han desarrollado adaptaciones sorprendentes. Su sangre contiene más hemoglobina y sus pulmones son más eficientes, permitiendo aprovechar al máximo cada bocanada de aire. Este fenómeno demuestra cómo el oxígeno no solo participa en la biología, sino también en la evolución y la cultura. La forma en que respiramos define en parte la forma en que vivimos. Tu cuerpo es, en esencia, una historia de adaptación al oxígeno. Desde el diseño de tus pulmones hasta la estructura de tus células, todo está orientado a captar, transportar y usar este gas con precisión milimétrica. Si lo piensas, cada respiración es una conversación con el entorno, una interacción constante con el aire que te rodea. Lo que inhalas no te pertenece, viene del mundo, pasa por ti, y luego vuelve al ciclo de la vida.
En cada exhalación devuelves parte del carbono que otro organismo podrá usar, cerrando un círculo que une a todos los seres vivos. Cuando respiras profundamente, estás participando en una cadena ininterrumpida que comenzó hace más de 2000 millones de años. Esa inhalación conecta tu existencia con la de los primeros microorganismos que transformaron la Tierra. Ellos liberaron el oxígeno que permitió que algún día tú existieras. Lo que ahora ocurre en tus pulmones es una réplica moderna de aquella revolución antigua, la fusión entre la luz, la vida y el aire. Cada respiración es un eco del pasado más remoto del planeta. El acto de respirar parece tan simple que rara vez pensamos en lo que realmente ocurre. Pero cada inhalación es una coreografía perfecta entre cuerpo y entorno. Cuando el aire entra por tus fosas nasales, las cavidades internas lo filtran, lo calientan y lo humedecen. Las diminutas vellosidades y el moco capturan partículas y microorganismos, protegiendo tus pulmones de amenazas invisibles. Desde allí, el oxígeno se desliza por la tráquea, que se divide en los bronquios y luego en miles de bronquiolos que terminan en los alvéolos. Es un paisaje interior de una belleza casi matemática, donde la estructura sigue las leyes de la eficiencia biológica. Cada alvéolo es una esfera rodeada de una red capilar tan densa que casi parece un tejido continuo. En total, los pulmones humanos albergan alrededor de 700 millones de estos pequeños sacos de aire, con una superficie de intercambio del tamaño aproximado de una cancha de tenis. Esa inmensidad invisible está comprimida en el interior del pecho, dedicada por completo a permitir que el oxígeno entre en la sangre y que el dióxido de carbono salga de ella. Es una simetría extraordinaria. Mientras un gas entra, el otro se va, y con cada ciclo se renueva la vida. El oxígeno disuelto en la sangre viaja en una corriente constante impulsada por el corazón. La sangre arterial, de un rojo brillante, representa la abundancia de oxígeno recién absorbido. A medida que el viaje continúa y el gas se libera en los tejidos, el color se torna más oscuro, transformándose en sangre venosa. Esa diferencia tonal es un reflejo directo de los procesos químicos que ocurren a escala molecular. La hemoglobina, cuando está saturada de oxígeno, adopta una forma diferente que altera su capacidad de absorber luz. Así, incluso el color de tu sangre es una huella visible de la relación entre tu cuerpo y el oxígeno. Cuando el oxígeno llega a las células, ocurre algo aún más profundo. En las mitocondrias, las reacciones bioquímicas se encadenan en una danza minuciosa conocida como fosforilación oxidativa. Cada molécula de glucosa proveniente de los alimentos se descompone gradualmente, liberando electrones que son transferidos a lo largo de una cadena de proteínas incrustadas en la membrana mitocondrial. Estos electrones crean una corriente diminuta que impulsa la formación de ATP, la molécula que alimenta todas las funciones celulares. En el paso final de esa cadena, el oxígeno recibe los electrones y se combina con hidrógeno para formar agua. Sin esa etapa, la cadena se detendría, la energía se agotaría y la vida se apagaría en cuestión de segundos. Esta relación entre energía y oxígeno es tan estrecha que los científicos la consideran la base misma de la complejidad biológica. Cuanto más eficiente es el uso del oxígeno, más energía disponible tiene un organismo para desarrollar órganos especializados, movimiento y pensamiento. Por eso, la aparición de la respiración aeróbica marcó un punto de inflexión en la historia evolutiva. Fue el paso de lo simple a lo complejo, del silencio químico a la sinfonía celular. Tú eres el resultado de millones de años de refinamiento en ese proceso de oxidación controlada. Sin embargo, el oxígeno también deja cicatrices. Su capacidad reactiva hace que una pequeña fracción de las moléculas se conviertan en radicales libres, partículas que dañan estructuras internas. Con el tiempo, estos daños se acumulan y contribuyen al envejecimiento. Las arrugas en la piel, la pérdida de elasticidad, el deterioro celular, todos tienen una conexión con el mismo elemento que te da vida. La biología ha desarrollado antioxidantes para contrarrestar estos efectos, pero el equilibrio nunca es absoluto. En cierto modo, vivir gracias al oxígeno también significa consumir lentamente tu propio cuerpo. La vida y la oxidación son dos caras inseparables de un mismo proceso. Esa paradoja se refleja en la naturaleza misma. El oxígeno no siempre fue símbolo de vida.
Durante los primeros eones del planeta, cuando la atmósfera carecía de él, los microorganismos anaerobios prosperaban en los océanos. Cuando las cianobacterias comenzaron a liberar oxígeno, muchas de esas formas de vida murieron, incapaces de adaptarse. Fue una de las primeras grandes extinciones de la historia. Lo que hoy es esencial para ti fue, en su momento, un veneno para otros. La historia del oxígeno es también la historia de la destrucción y del renacimiento, del sacrificio de unas especies para permitir la aparición de otras. Con el tiempo, el aumento del oxígeno en la atmósfera permitió la formación de la capa de ozono, un escudo que protegió a la Tierra de la radiación ultravioleta. Gracias a eso, la vida pudo salir del océano y conquistar la superficie terrestre. Los pulmones, las branquias, las tráqueas de los insectos, todas son soluciones evolutivas distintas al mismo problema, como obtener oxígeno del entorno sin perder agua ni energía. La tuya, la respiración pulmonar, es el resultado de esa búsqueda milenaria. Cuando tomas aire, estás usando un mecanismo perfeccionado durante millones de generaciones. Dentro de tu cuerpo, el oxígeno se integra en una red de decisiones automáticas. Tu cerebro monitorea constantemente su concentración a través de sensores situados en la aorta y el bulbo raquídeo. Si el nivel desciende, el ritmo respiratorio aumenta. Si sube demasiado, se reduce. No necesitas pensarlo. Es un reflejo primitivo, anterior incluso a la conciencia. Cuando duermes, sueñas o te emocionas, ese control sigue activo, asegurando que el oxígeno nunca falte en los lugares donde más se necesita. El aire que entra a tus pulmones no es una mezcla uniforme. Aproximadamente el 21% es oxígeno, y el resto es nitrógeno, dióxido de carbono y trazas de otros gases. Ese equilibrio ha permanecido relativamente estable durante los últimos cientos de millones de años. Sin embargo, pequeñas variaciones en esa proporción pueden tener efectos enormes en la vida. Un descenso del oxígeno ambiental podría hacer que la Tierra se sintiera asfixiante. Un aumento excesivo, en cambio, haría el planeta mucho más inflamable. En épocas pasadas, cuando la concentración de oxígeno fue mayor que la actual, los incendios forestales eran más frecuentes y los insectos alcanzaban tamaños gigantescos, porque su sistema respiratorio dependía de la difusión directa del aire. Cada inspiración humana es, en realidad, una herencia de aquellos ecosistemas antiguos. El oxígeno que respiras hoy podría haber sido liberado hace meses por un árbol, hace años por un océano, o hace siglos por una piedra que lentamente se oxida. Todo el planeta participa en un ciclo que conecta la geología, la biología y la atmósfera. Cuando caminas por un bosque y llenas tus pulmones de aire fresco, no solo estás respirando oxígeno, estás respirando el resultado de una colaboración milenaria entre la Tierra y la vida. Incluso las emociones pueden alterar la manera en que interactúas con el oxígeno. Cuando sientes miedo o ansiedad, tu cuerpo hiperventila, expulsando más dióxido de carbono de lo normal y alterando el equilibrio ácido-base de la sangre. Esa alteración produce mareo, sudor y palpitaciones. Cuando te calmas, tu respiración se hace más profunda y regular, restaurando el orden interno. En cierto sentido, aprender a respirar es también aprender a dominar la energía del oxígeno que habita en ti. Su ritmo marca el pulso de tu estado emocional, físico y mental. Cada respiración que tomas es la prueba de que la vida no es solo química, sino también un acto de equilibrio y armonía. El oxígeno, nacido de estrellas muertas, convertido en veneno y luego en fuente de energía, transformó un planeta inerte en un mundo vivo. Ahora, ese mismo gas te da la posibilidad de pensar en él, de contemplarlo y entenderlo. La historia del oxígeno en tu cuerpo es, al final, la historia de cómo el universo aprendió a respirar a través de ti. El aire que respiras no se limita a entrar y salir de tus pulmones. Es un flujo constante de materia que atraviesa la frontera entre tú y el mundo. Cada molécula de oxígeno que inhalas fue parte de algo antes. Un árbol, una ola, una célula o incluso una montaña oxidada. Es imposible trazar su origen exacto, pero podemos imaginar su recorrido. Quizás esa molécula viajó en el interior de una hoja de selva tropical, participando en la fotosíntesis. Tal vez flotó en la atmósfera por años, fue absorbida por el océano,
liberada de nuevo por el plancton, y ahora ha llegado a ti. Cuando entra en tu cuerpo, continúa su viaje milenario, solo que ahora su destino es formar parte de una reacción que te mantendrá con vida. Dentro de ti, cada célula actúa como un pequeño laboratorio de combustión controlada. El oxígeno se une a la glucosa, y a través de una cadena de reacciones, libera energía en forma de ATP. Es como si dentro de ti existieran miles de millones de pequeñas hogueras, todas encendidas al mismo tiempo, alimentadas por un flujo constante de aire y nutrientes. Pero esas hogueras no emiten humo ni calor perceptible. En su lugar, liberan energía silenciosa que permite el movimiento de tus músculos, la regeneración de tus tejidos y la actividad eléctrica de tu cerebro. Si alguna vez te has detenido a pensar en el calor que desprende tu cuerpo, ese calor es el residuo de esa combustión molecular. El oxígeno es tan esencial que tu organismo prioriza su distribución sobre cualquier otro recurso. Cuando hay escasez, el cuerpo reorganiza todo su sistema para mantener la oxigenación de los órganos vitales. En una emergencia, como cuando te sumerges bajo el agua o sufres un shock, la sangre se desvía hacia el cerebro y el corazón, sacrificando temporalmente el flujo hacia los músculos o el sistema digestivo. Es una estrategia ancestral de supervivencia que conserva la chispa de la vida donde más importa. Si la falta de oxígeno se prolonga demasiado, las células comienzan a morir, y con ellas, las funciones que sustentan tu existencia. En el cerebro, esa dependencia es extrema. Las neuronas necesitan un suministro constante de oxígeno para mantener el delicado equilibrio de iones que genera los impulsos eléctricos. Cada pensamiento, cada movimiento voluntario o involuntario, es el resultado de una diferencia de potencial que solo puede mantenerse gracias al trabajo continuo de las mitocondrias. Si el oxígeno se interrumpe durante más de 4 minutos, las neuronas comienzan a deteriorarse de manera irreversible. Es un recordatorio silencioso de que la conciencia misma depende de una corriente invisible de gas que fluye con cada respiración. A nivel microscópico, el oxígeno no solo participa en la generación de energía, sino también en la comunicación celular. Algunas moléculas derivadas del oxígeno, llamadas especies reactivas, actúan como señales químicas que activan o desactivan genes, regulan la inflamación o inician la reparación de tejidos. El cuerpo ha aprendido a usar la reactividad del oxígeno en su beneficio, transformando un posible enemigo en un aliado. Sin embargo, el equilibrio es tan frágil que una mínima alteración puede desencadenar daño. Cuando los radicales libres se acumulan más rápido de lo que los antioxidantes pueden neutralizarlos, el resultado es estrés oxidativo, un proceso silencioso que está detrás del envejecimiento celular y de muchas enfermedades degenerativas. La piel, el órgano más grande del cuerpo, también respira, aunque de un modo diferente. No capta oxígeno directamente del aire en cantidades significativas, pero depende del flujo sanguíneo que la nutre desde el interior. Cada célula de la epidermis necesita oxígeno para sintetizar colágeno, regenerarse y mantenerse elástica. Por eso, una piel bien oxigenada se ve más viva, más luminosa. El mismo gas que da energía al corazón y al cerebro también moldea la apariencia de tu rostro. La belleza, en última instancia, no es solo genética. Es también una manifestación de cómo tu cuerpo utiliza el oxígeno. El ciclo no termina en la respiración celular. Después de liberar su energía, la glucosa se transforma en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es transportado de vuelta por la sangre hasta los pulmones para ser exhalado. Este intercambio continuo entre oxígeno y dióxido de carbono mantiene el equilibrio ácido-base del cuerpo. Si exhalas demasiado rápido, eliminas más dióxido de carbono del necesario, y la sangre se vuelve más alcalina. Si retienes el aire, ocurre lo contrario. Esa regulación constante se realiza sin que lo notes, como si tu cuerpo mantuviera una conversación silenciosa con el entorno, ajustando cada exhalación para mantener la armonía química. En el nivel más íntimo, el oxígeno también influye en tus emociones. Cuando respiras profundamente, activas el sistema nervioso parasimpático, responsable de la calma y el descanso. El ritmo lento y constante de la respiración profunda disminuye la presión arterial, relaja los músculos y reduce la producción de hormonas del estrés. Por eso, muchas prácticas milenarias,
como la meditación o el yoga, se basan en el control del aire. No es magia, es biología. Controlar la respiración es controlar el flujo de oxígeno, y con él, el estado de tu mente y tu cuerpo. Durante el sueño, la respiración se vuelve más regular y profunda. Es un momento en el que el cuerpo aprovecha el flujo constante de oxígeno para reparar tejidos y consolidar recuerdos. El cerebro elimina residuos metabólicos acumulados durante el día, y el oxígeno juega un papel clave en ese proceso. Si el flujo se interrumpe, como ocurre en los trastornos del sueño, el cuerpo reacciona con microdespertares, afectando la calidad del descanso. Dormir bien, en realidad, es garantizar que el oxígeno siga su curso natural sin obstáculos. El corazón, incansable, acompaña cada ciclo respiratorio. Late unas 100.000 veces al día, enviando sangre oxigenada a todo el cuerpo. En cada latido, una parte del oxígeno que alguna vez estuvo flotando en el aire llega a un destino preciso. Un músculo, una neurona, una célula de la piel. Cuando la sangre regresa al corazón, lo hace cargada de dióxido de carbono, y el proceso se repite una y otra vez, desde el primer aliento hasta el último. Tu relación con el oxígeno no es una simple dependencia fisiológica, es una conexión ancestral con la naturaleza y el cosmos. Eres el resultado de un ciclo que comenzó en las estrellas, que continuó en los océanos primitivos, y que hoy se repite dentro de ti millones de veces por segundo. Respirar no es solo sobrevivir. Es participar de un intercambio universal, una coreografía en la que el aire que te da vida fue, alguna vez, la chispa que encendió los astros. Cada vez que el aire entra en tus pulmones, una parte del universo vuelve a despertar dentro de ti. El oxígeno, en su aparente simplicidad, sostiene la complejidad más asombrosa, la vida consciente. Pero esa vida no existiría sin una historia previa, tejida en los océanos primitivos y los cielos cargados de relámpagos. Mucho antes de que el aire pudiera respirarse, el oxígeno ya formaba parte de minerales y compuestos atrapados en la tierra sólida. Estaba allí, dormido en el hierro, en el silicio, en las rocas que cubrían el planeta joven. Solo con el tiempo, y con la aparición de los primeros organismos fotosintéticos, ese oxígeno fue liberado lentamente al aire, hasta transformar por completo la composición del planeta. Esa transformación no solo permitió la respiración, también cambió la química del mundo. Los metales se oxidaron, los océanos se tiñeron de color rojo por la acumulación de óxidos de hierro, y la superficie terrestre comenzó a reaccionar con ese nuevo elemento. Fue un cambio tan profundo que los geólogos lo reconocen en las capas de roca, como si la Tierra misma hubiera comenzado a respirar. Cada capa mineral es una página escrita con el lenguaje del oxígeno, contando la historia de su expansión silenciosa. Cuando ese gas alcanzó los niveles suficientes, los seres vivos que pudieron usarlo ganaron una ventaja incomparable. La respiración aeróbica es casi 20 veces más eficiente que la fermentación anaeróbica. Eso permitió la evolución de organismos más grandes, más activos y con cerebros más desarrollados. La energía que hoy alimenta tus pensamientos y movimientos proviene de esa misma revolución. El oxígeno no solo cambió la biología, cambió el ritmo de la vida. Permitió la aparición del movimiento, de la percepción, del hambre, del deseo. Hizo posible el pulso que recorre tu cuerpo. A nivel molecular, el oxígeno es una paradoja perfecta. Es una sustancia estable en su forma gaseosa, pero sumamente reactiva cuando entra en contacto con otros compuestos. Su estructura diatómica, dos átomos unidos por un doble enlace, le da una fuerza invisible, capaz de desatar transformaciones químicas con solo tocar otra molécula. En las profundidades de tus células, esa reactividad se traduce en energía utilizable. Cuando el oxígeno acepta electrones, libera la fuerza necesaria para mantener las funciones vitales. En cada instante de tu vida, ese proceso se repite miles de millones de veces. Dentro de tus glóbulos rojos, el transporte del oxígeno sigue una lógica casi poética. La hemoglobina cambia su forma como si respirara junto a ti, abriendo sus brazos moleculares para capturar el oxígeno en los pulmones y cerrándolos suavemente al llegar a los tejidos que lo necesitan. Es un acto continuo de entrega y renovación. Sin esta proteína, el oxígeno no podría viajar a gran escala.
La sangre sería incapaz de transportar suficiente cantidad para alimentar a todo el organismo. La evolución no solo diseñó un sistema de transporte, sino un mecanismo de precisión que ajusta su afinidad según la temperatura, el pH y las necesidades metabólicas. Cada célula interpreta el flujo de oxígeno como un mensaje. Cuando el suministro disminuye, se activa un conjunto de genes conocido como HIF, que ordena al cuerpo producir más glóbulos rojos y expandir los vasos sanguíneos. Es un mecanismo de emergencia que recuerda que la vida siempre busca adaptarse. Las personas que viven en altitudes elevadas, donde el aire es más delgado, son prueba de ello. Su fisiología ha aprendido a aprovechar al máximo cada molécula, con corazones más grandes y una mayor capacidad pulmonar. El oxígeno, en este sentido, ha modelado no solo la biología individual, sino también la historia de civilizaciones enteras que se desarrollaron en las alturas. Tu cuerpo es un reflejo directo de esa evolución. Los pulmones tienen una forma adaptada al intercambio de gases. El corazón late al compás del flujo de oxígeno. El cerebro depende de él para sostener la conciencia. Incluso tus emociones se ajustan a su presencia. Cuando el oxígeno abunda, sientes claridad, energía y calma. Cuando escasea, llega el mareo, la confusión y el miedo. En cierto modo, el oxígeno también gobierna tu experiencia del mundo. Este elemento participa incluso en procesos invisibles que determinan tu longevidad. Cada vez que una célula utiliza oxígeno para obtener energía, produce una pequeña cantidad de residuos reactivos. Estos subproductos, si no son neutralizados, dañan el ADN, las proteínas y las membranas. Con el tiempo, el cuerpo acumula esos daños, y ese desgaste contribuye al envejecimiento. Por eso, la vida que respira oxígeno siempre lleva consigo la sombra del deterioro. Es la ironía más profunda de la biología. El mismo proceso que te mantiene vivo, lentamente te consume. Sin embargo, el cuerpo no se resigna. Posee una red de defensas antioxidantes que actúan como guardianes químicos. Enzimas como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa transforman los radicales libres en compuestos inofensivos. Vitaminas como la C y la E refuerzan esas defensas, restaurando el equilibrio. Así, la vida ha aprendido a vivir con el fuego del oxígeno sin quemarse por completo. La existencia humana es, en cierto sentido, una danza perpetua con el peligro, una negociación constante entre energía y destrucción. En el fondo, lo que ocurre dentro de tu cuerpo no es tan diferente de lo que ocurre en las estrellas. Allí, el oxígeno también participa en reacciones que liberan energía, aunque a escalas inimaginables. Tu metabolismo es una versión miniaturizada del proceso cósmico que dio origen al universo. Cuando respiras, imitas la respiración del cosmos. El fuego estelar que alguna vez forjó los elementos ahora arde suavemente dentro de ti. Cada inhalación es una renovación del pacto entre la materia y la vida, entre la energía y la conciencia. Cuando exhalas, devuelves al mundo el dióxido de carbono, un residuo que será reutilizado por las plantas para producir más oxígeno. Ese ciclo, que une tu cuerpo con el bosque y el océano, garantiza la continuidad de la vida. No hay separación entre tú y el entorno. El aire que entra en tus pulmones hoy formará parte del tronco de un árbol mañana. Y ese árbol, en su momento, liberará de nuevo las moléculas que otro ser respirará. Así, el oxígeno se convierte en un hilo invisible que te conecta con todo lo que existe. Cada respiración es un recordatorio de esa unidad. El aire no te pertenece, pero tú tampoco existes sin él. El oxígeno no es solo un gas, es la memoria viva del universo circulando dentro de ti, sosteniendo la chispa que permite que pienses, sientas y seas consciente de tu propia existencia. El aire entra una vez más en tus pulmones, y con él, el ciclo eterno de la vida vuelve a comenzar. Pero lo que respiras no es solo oxígeno puro. El aire que te rodea es una mezcla compleja donde el oxígeno representa apenas una quinta parte. Aún así, esa fracción minúscula basta para sostener toda la biosfera terrestre. Cada respiración tuya es un reflejo de ese equilibrio. Si el oxígeno fuera un poco más escaso, la vida como la conocemos sería lenta, casi imperceptible. Si fuera más abundante, los incendios serían imposibles de controlar,
y el metabolismo sería tan acelerado que la vida misma se consumiría con rapidez. La Tierra ha mantenido ese punto exacto de equilibrio durante cientos de millones de años, y tu cuerpo ha evolucionado dentro de esa proporción precisa. En tu organismo, el oxígeno actúa como un mensajero y como un combustible. Es el mediador entre la vida y la muerte de cada célula. Cuando una célula se daña irreversiblemente, los niveles de oxígeno y energía dentro de ella determinan cómo morirá. Si hay suficiente oxígeno, activa una serie de reacciones controladas llamadas apoptosis, un tipo de muerte celular programada que permite que los tejidos se renueven sin causar daño al entorno. Si el oxígeno escasea, el proceso se descontrola y se produce necrosis, una muerte desordenada que libera compuestos inflamatorios. Así, incluso el final de una célula depende de la presencia de este gas. En la médula ósea, el oxígeno estimula la producción de glóbulos rojos. Es un circuito de retroalimentación perfecto. Cuando el cuerpo detecta niveles bajos, libera una hormona llamada eritropoyetina, que ordena al organismo crear más transportadores. De esa manera, el cuerpo se adapta constantemente a las condiciones ambientales. Si subes a una montaña, donde el aire es más delgado, el cuerpo tarda unos días en producir más glóbulos rojos para compensar la falta. Es una de las formas más elegantes en que la biología mantiene su equilibrio con el entorno. El oxígeno también es un regulador de la expresión genética. A través de moléculas llamadas factores inducibles por hipoxia, las células detectan la cantidad de oxígeno disponible y ajustan su metabolismo. Cuando hay poco, cambian a una forma más lenta de obtener energía, reducen la producción de proteínas no esenciales y priorizan la supervivencia. Es como si cada célula tuviera un sensor interno de atmósfera, una memoria evolutiva que recuerda cómo sobrevivir cuando el mundo era hostil y el aire escaso. En los músculos, el oxígeno define los límites de tu fuerza y tu resistencia. Durante el ejercicio, la demanda energética se multiplica y las mitocondrias trabajan al máximo. Si el oxígeno no llega con la suficiente rapidez, el cuerpo recurre temporalmente a la fermentación, produciendo ácido láctico. Ese ardor que sientes al correr no es más que el testimonio del límite entre la respiración aeróbica y la anaeróbica. Sin embargo, después del esfuerzo, el oxígeno regresa a limpiar los residuos, a reparar las fibras dañadas y a restaurar la calma. El descanso, en el fondo, es el tiempo que el oxígeno necesita para sanar lo que el esfuerzo desgastó. El cerebro, por su parte, tiene una relación casi sagrada con el oxígeno. Aunque representa una pequeña fracción del peso corporal, consume una quinta parte del oxígeno total. Cada impulso eléctrico, cada conexión sináptica, requiere energía derivada de su metabolismo. Cuando te concentras intensamente, la actividad neuronal aumenta, y con ella, el flujo de sangre oxigenada a las regiones activas. La imagen cerebral obtenida por técnicas modernas, como la resonancia funcional, muestra esos cambios como si el pensamiento mismo encendiera el cerebro con destellos de oxígeno. En esos instantes, el aire que respiraste hace segundos se transforma en memoria, idea, emoción. En el corazón, el oxígeno tiene una función aún más crítica. Este músculo nunca descansa realmente. Mientras duermes, sueñas o estás en silencio, sigue latiendo sin pausa, impulsado por el mismo gas que recorre tus arterias. La falta de oxígeno en el tejido cardíaco, aunque sea breve, puede causar un daño irreversible. Durante un infarto, el flujo de oxígeno se interrumpe, y las células comienzan a morir en cuestión de minutos. El cuerpo intenta compensarlo generando nuevos vasos sanguíneos, un proceso llamado angiogénesis, pero a menudo llega demasiado tarde. La vida, en su fragilidad, depende del flujo continuo de un elemento invisible que no pesa ni se ve, pero que sostiene todo. En los pulmones, la precisión del intercambio gaseoso es casi artística. La sangre llega cargada de dióxido de carbono y sale con oxígeno fresco. En esa frontera de aire y líquido, millones de moléculas cambian de dueño cada segundo. Todo ocurre por simple difusión, una danza de presiones y concentraciones. No hay empuje mecánico, no hay fuerza externa. Solo las leyes naturales equilibrando el movimiento de los gases. Es uno de los milagros más elegantes del cuerpo humano. Un proceso sin ruido,
sin esfuerzo aparente, que ocurre miles de veces por día para mantenerte vivo. El oxígeno también participa en procesos que van más allá de la energía. En el hígado, por ejemplo, es fundamental para metabolizar toxinas, transformar medicamentos y sintetizar proteínas. En el sistema inmunitario, activa la producción de compuestos que destruyen bacterias y virus. Incluso en la cicatrización, el oxígeno determina la velocidad con la que una herida se cierra. Donde hay buena oxigenación, la regeneración ocurre rápido. Donde falta, la piel tarda en recomponerse. Cada tejido tiene su propio lenguaje con el oxígeno, y cada uno depende de su presencia para cumplir su función. El cuerpo humano es un ecosistema que gira en torno al flujo del oxígeno. Su entrada, su transporte y su uso definen la vida en todos los niveles. Pero no siempre somos conscientes de esa dependencia. La respiración es tan automática que la olvidamos, hasta que falta. En esos instantes, cuando contienes la respiración, cuando te quedas sin aliento, recuerdas lo esencial que es. No hay pensamiento ni deseo que pueda sostenerse sin él. Cada célula de tu cuerpo clama por oxígeno, y esa necesidad compartida es lo que te une al resto de los seres vivos. Tu vida entera está escrita en el ritmo de la respiración. Desde el primer grito al nacer hasta el último suspiro, el oxígeno acompaña cada momento. Es el lazo que une la materia y la conciencia, el elemento que permite que la química se convierta en pensamiento. No lo ves, no lo oyes, pero cada segundo lo sientes. Es el aire que te rodea, el aliento del universo moviéndose dentro de ti. Si pudiéramos ver el interior de tu cuerpo al inhalar, observaríamos un espectáculo tan fascinante como silencioso. El aire desciende por la tráquea, se bifurca en los bronquios y se ramifica en un árbol invisible que termina en millones de alvéolos. Cada uno de ellos es una pequeña cámara donde el oxígeno cruza la frontera entre el mundo exterior y el interior. Allí, en la superficie húmeda y microscópicamente delgada de esas paredes pulmonares, el gas pasa de un estado de libertad a uno de pertenencia. Ya no es parte del aire, sino de tu sangre, de ti. Una vez dentro del torrente sanguíneo, el oxígeno se une a la hemoglobina, esa molécula que tiñe la sangre de rojo brillante. El hierro que contiene actúa como un ancla, sujetando las moléculas de oxígeno para llevarlas a su destino. Cada glóbulo rojo transporta cerca de 1.000 millones de moléculas de oxígeno, y tu cuerpo produce millones de estos glóbulos cada segundo. Si pudieras detener el tiempo y observar tu sangre en movimiento, verías una sinfonía molecular, un ejército de transportadores trabajando con precisión absoluta, distribuyendo vida en cada rincón del organismo. Al llegar a los tejidos, el oxígeno abandona la hemoglobina y penetra en las células. En ese instante comienza un proceso que no se detiene hasta tu último día. Las mitocondrias, herederas de antiguas bacterias simbióticas, reciben las moléculas de oxígeno y las utilizan para oxidar los nutrientes. Lo que resulta de esa reacción no es fuego visible, pero sí una combustión controlada que libera energía en forma de ATP. Con esa energía, los músculos se contraen, el corazón late, las neuronas transmiten impulsos y las ideas toman forma. El oxígeno se convierte en pensamiento, en movimiento, en vida. Pero ese mismo proceso deja rastros. Durante la oxidación, una pequeña fracción de las moléculas genera radicales libres, átomos con electrones desparejados que buscan robar estabilidad a otras estructuras. Estas partículas son inevitables, subproductos naturales del metabolismo. Sin embargo, en exceso, pueden dañar el ADN, las proteínas y las membranas celulares. Por eso el cuerpo ha desarrollado defensas antioxidantes. En cada célula hay sistemas vigilantes, como la catalasa o la superóxido dismutasa, que neutralizan a esos intrusos antes de que causen daño. La salud es, en buena medida, el resultado de mantener ese equilibrio entre la energía que el oxígeno ofrece y la destrucción que potencialmente puede causar. La respiración, aunque parece constante, no es un acto uniforme. Varía con cada emoción, cada pensamiento, cada movimiento. Cuando tienes miedo, el cuerpo acelera el ritmo respiratorio. Cuando sientes paz, se desacelera. El oxígeno, por tanto, no solo sostiene la vida biológica, sino que acompaña la vida emocional. En la ansiedad,
El aire entra y sale con torpeza, y esa alteración química retroalimenta la sensación de inquietud. En la calma, la respiración profunda y rítmica equilibra la química del cuerpo, regulando el pH de la sangre y reduciendo las hormonas del estrés. Respirar bien es dialogar con el oxígeno de manera consciente. El cuerpo, además, almacena una pequeña reserva de oxígeno en los músculos, unida a una proteína llamada mioglobina. Esta molécula actúa como un depósito de emergencia, liberando oxígeno cuando el flujo sanguíneo disminuye, como durante un esfuerzo físico extremo. Es una adaptación que comparten los mamíferos marinos. Las focas y los delfines poseen grandes cantidades de mioglobina, lo que les permite permanecer bajo el agua durante largos minutos sin respirar. En menor escala, tú también llevas ese vestigio ancestral. Tu cuerpo recuerda, en su química, la necesidad de sobrevivir en condiciones adversas. Aún así, el oxígeno no llega a todas las regiones del cuerpo con la misma facilidad. Algunos tejidos, como los cartílagos o las córneas, carecen de vasos sanguíneos directos. En ellos, el oxígeno se difunde lentamente desde las zonas cercanas, cruzando membranas y líquidos. Es un proceso paciente, pero suficiente. Esa desigualdad en la distribución también explica por qué ciertos tejidos se regeneran más rápido que otros. Donde el oxígeno fluye libremente, la reparación es veloz. Donde escasea, la recuperación se retrasa. Así, el tiempo de cicatrización o la capacidad de curación están profundamente ligados al flujo invisible de este gas. Cuando el oxígeno escasea por alguna razón, el cuerpo entra en alerta. El cerebro activa los centros respiratorios del bulbo raquídeo, aumentando la frecuencia y profundidad de las respiraciones. Si eso no basta, los riñones comienzan a liberar eritropoyetina para producir más glóbulos rojos, mientras el corazón late más rápido para distribuir mejor el poco oxígeno disponible. Todo tu organismo se reorganiza para priorizar la supervivencia. Es una reacción tan antigua como la vida misma, un eco biológico de los tiempos en que los organismos luchaban por sobrevivir en mares pobres en oxígeno. Incluso los sentidos pueden percibir esa falta. En las alturas, donde el aire es más delgado, el cerebro responde con una ligera euforia al principio, seguida de confusión y cansancio. Es un recordatorio de que tu conciencia está directamente atada al oxígeno. Cuando su flujo disminuye, la mente se vuelve turbia, los pensamientos se fragmentan y la percepción del tiempo se distorsiona. La claridad mental, esa chispa que te hace consciente de ti mismo, es un regalo del aire que respiras. En condiciones normales, el equilibrio se mantiene de forma tan precisa que pasa desapercibido. Inhalas, exhalas, sin esfuerzo, sin pensar. Pero si pudieras sentir cada molécula de oxígeno entrando y cada molécula de dióxido de carbono saliendo, descubrirías que vivir es un proceso de intercambio constante, un diálogo entre lo que das y lo que recibes. Tu cuerpo no está separado del entorno, es parte del ciclo de los elementos. Lo que respiras fue exhalado alguna vez por árboles, mares y otros seres. Cada respiración tuya es, de hecho, una participación en la respiración del planeta entero. El oxígeno te une a la Tierra de una forma más íntima de lo que imaginas. Los bosques lo liberan durante el día, los océanos lo generan a través del fitoplancton, y tú lo consumes para devolverlo transformado. Es una conversación silenciosa que lleva miles de millones de años en curso. Cuando respiras profundamente, sin saberlo, estás sincronizándote con el pulso del planeta. El mismo gas que alimenta tus células sostiene las raíces, las alas y las corrientes marinas. Respirar es, en esencia, un acto de comunión con la totalidad de la vida. Respirar es el gesto más constante de tu existencia, y sin embargo, es también el más olvidado. El cuerpo lo realiza de manera automática, sin esfuerzo consciente, pero detrás de esa simplicidad hay una maquinaria biológica de una precisión asombrosa. Cada inhalación es un acuerdo entre tu organismo y la atmósfera, un pacto renovado miles de veces al día. En el instante en que el aire entra por tus fosas nasales, una cascada de procesos físicos, químicos y neurológicos se desencadena con exactitud milimétrica. Los pulmones se expanden, el diafragma desciende, y el corazón acelera apenas su ritmo para equilibrar la presión interna. Todo ocurre sin que tengas que pensarlo,
como si el cuerpo recordara su propósito original: mantener viva la llama interior del oxígeno. El control de la respiración está regido por un sistema nervioso profundamente antiguo. En el bulbo raquídeo, un grupo de neuronas especializadas detecta la concentración de dióxido de carbono en la sangre, no del oxígeno directamente. Cuando ese gas aumenta, el cuerpo interpreta que es hora de inhalar. Este mecanismo, perfeccionado por la evolución, garantiza que nunca te falte aire. Incluso si pierdes la conciencia, el cuerpo continúa respirando por instinto. Es un reflejo tan poderoso que la vida se aferra a él hasta el último momento. La respiración, en su esencia, es la frontera más pura entre la voluntad y la biología. Cada célula de tu cuerpo depende de ese acto involuntario. Las mitocondrias, diminutas centrales energéticas, utilizan el oxígeno para descomponer los nutrientes y producir ATP, la moneda energética de la vida. Sin embargo, la eficiencia de ese proceso no es perfecta. Una pequeña fracción del oxígeno escapa del control y genera radicales libres, moléculas inestables que buscan recuperar su equilibrio robando electrones. Ese proceso es inevitable, pero el cuerpo posee defensas que los mantienen bajo control. Los antioxidantes, tanto los producidos internamente como los que obtienes de los alimentos, son los guardianes silenciosos que evitan que el oxígeno se vuelva contra ti. El equilibrio entre el oxígeno y el daño que puede causar es tan delicado que incluso pequeños cambios tienen consecuencias profundas. Un exceso de oxígeno, conocido como hiperoxia, puede ser tan peligroso como su ausencia. En ambientes con concentraciones demasiado altas, el oxígeno puede volverse tóxico, especialmente para los pulmones y el sistema nervioso. Este fenómeno se observa en buceadores que respiran mezclas de aire comprimido o en pacientes que reciben oxigenoterapia prolongada. El gas que da vida también puede corroerla si se excede su medida. En cambio, cuando escasea, el cuerpo activa mecanismos de defensa que alteran el metabolismo, ralentizan las funciones y priorizan la supervivencia. La historia evolutiva del oxígeno es también la historia del metabolismo. Cuando los primeros organismos comenzaron a usarlo, la vida experimentó una expansión sin precedentes. De repente, las células pudieron extraer hasta 18 veces más energía de los alimentos que antes. Esa abundancia permitió el desarrollo de organismos multicelulares, la aparición de tejidos especializados y, con el tiempo, de cerebros capaces de pensar, sentir y recordar. La conciencia, en cierto modo, es un subproducto lejano de la respiración celular. Sin oxígeno, el pensamiento no existiría. El cerebro es, literalmente, una estructura alimentada por aire. El aire que ahora mismo atraviesa tu nariz probablemente contiene moléculas que han sido respiradas antes por innumerables seres. Es posible que una parte del oxígeno que respiras haya pasado por los pulmones de un ave, por las hojas de un árbol, o incluso por el cuerpo de otro ser humano hace siglos. Las moléculas se reciclan infinitamente, y cada ciclo es una historia que continúa. Nada del aire se pierde, solo cambia de forma, de huésped, de propósito. Cuando exhalas, devuelves parte de esa herencia al mundo, y alguien más, en algún lugar, inhalará lo que tú acabas de liberar. La vida se sostiene en esa circulación perpetua de aliento compartido. Dentro del cuerpo, el oxígeno cumple también una función invisible. Participa en la producción de calor. La oxidación de los nutrientes no solo genera energía química, sino también térmica. Es el fuego interno que mantiene la temperatura corporal estable incluso cuando el entorno cambia. Gracias a él, puedes sobrevivir en ambientes fríos o cálidos, porque tu cuerpo regula el calor desde adentro. Esa estabilidad, llamada homeotermia, es una conquista evolutiva que depende por completo del oxígeno. Sin él, el cuerpo se apagaría lentamente, como una hoguera que se extingue por falta de aire. En los tejidos, el oxígeno también es mensajero. Entra en las reacciones bioquímicas que controlan la división celular, la síntesis de proteínas y la reparación del ADN. Cuando una herida se produce, el aumento del flujo sanguíneo hacia la zona lleva más oxígeno, acelerando la regeneración. Por eso, las heridas que no reciben suficiente oxígeno cicatrizan mal. En el fondo, curarse es también una cuestión de respiración. La piel,
Los músculos y los huesos solo pueden repararse si el aire llega a sus células en la cantidad justa. Las enfermedades respiratorias, como el asma o la fibrosis pulmonar, alteran ese flujo vital. En ellas, el intercambio gaseoso se ve limitado, y el cuerpo debe trabajar más para obtener el mismo oxígeno. Cada inhalación se vuelve un esfuerzo, cada exhalación un alivio momentáneo. Estas condiciones nos recuerdan lo que solemos olvidar, que respirar no es un acto garantizado, sino un privilegio frágil. En la enfermedad, el oxígeno revela su valor absoluto. En la salud, su presencia constante lo vuelve casi invisible. El corazón, por su parte, responde de inmediato a cualquier cambio en el nivel de oxígeno. Si percibe escasez, aumenta el ritmo para bombear más sangre, intentando compensar el déficit. Esta sincronía entre los sistemas circulatorio y respiratorio es uno de los logros más refinados de la biología. No hay comunicación verbal entre ellos, pero su coordinación es perfecta. El oxígeno actúa como un lenguaje común que ambos comprenden. Cada latido y cada respiración están conectados por una misma necesidad, una misma urgencia ancestral. El cuerpo humano no solo utiliza oxígeno, lo interpreta. Cada célula traduce su presencia o su ausencia en una respuesta química. Esa sensibilidad extrema es el resultado de miles de millones de años de adaptación. Cuando respiras, no solo estás introduciendo aire en tus pulmones, estás actualizando una memoria evolutiva que comenzó con los primeros organismos del planeta. El oxígeno es el hilo invisible que une el origen de la vida con tu propia existencia, el mismo elemento que permitió que el universo, alguna vez inerte, aprendiera a sentir, a pensar y a amar a través de ti. Cuando cierras los ojos y tomas aire profundamente, sin darte cuenta estás repitiendo el acto más antiguo de la vida en la Tierra. Ese flujo rítmico, que llena tus pulmones y vacía tus temores, es la misma respiración que animó a los primeros animales que salieron del mar. La estructura de tus pulmones aún conserva el eco de aquellas criaturas que aprendieron a extraer oxígeno del agua y luego del aire. Cada bronquio, cada alvéolo, cada célula respiratoria es el resultado de una larga serie de adaptaciones que la evolución ha perfeccionado durante millones de años. Respirar no es solo una función fisiológica, es la continuidad de una herencia que empezó cuando la vida decidió que quería moverse, sentir y pensar. Tu cuerpo no solo respira para sí mismo. Cada inhalación que tomas modifica ligeramente la atmósfera, aunque sea imperceptible. Al exhalar, devuelves dióxido de carbono y vapor de agua, que luego las plantas y los océanos usarán para mantener su propio equilibrio. Este intercambio global, llamado ciclo del carbono, está sostenido por el oxígeno. Sin él, la Tierra sería un planeta muerto. Lo que hoy percibes como un acto individual es, en realidad, parte de un ciclo colectivo que abarca toda la biosfera. Eres parte de una cadena de respiraciones que comenzó con los microorganismos más antiguos y continúa en cada árbol, cada ave y cada ola del océano. Dentro de ti, el oxígeno también tiene un papel en la creación. En las células del hígado, participa en la síntesis de hormonas, enzimas y lípidos. En las glándulas endocrinas, influye en la producción de adrenalina y cortisol, hormonas que te preparan para actuar ante el peligro. Incluso tu capacidad de reaccionar ante una emoción depende, en parte, de la disponibilidad de oxígeno. Cuando el cuerpo siente miedo o excitación, la respiración se acelera, aumentando el flujo de oxígeno y preparando a los músculos para moverse. Es una respuesta biológica, pero también simbólica. El aire se convierte en impulso, en energía que transforma el pensamiento en acción. A nivel cerebral, el oxígeno es el hilo que mantiene la conciencia. Las neuronas no pueden almacenar energía como lo hacen los músculos o el hígado. Dependen de un suministro constante, instante a instante. Por eso, una interrupción breve en el flujo sanguíneo puede tener consecuencias devastadoras. Si el cerebro deja de recibir oxígeno durante 5 minutos, la conciencia se apaga y el daño neuronal se vuelve irreversible. La mente, esa entidad intangible que te hace ser quien eres, existe porque el oxígeno sostiene la electricidad silenciosa de tus pensamientos. En cada sinapsis, el aire que alguna vez respiraste se transforma en impulso nervioso, en memoria, en imaginación.
La relación entre oxígeno y memoria es tan íntima que incluso pequeños descensos pueden alterar la percepción. En altitudes elevadas, donde el aire contiene menos oxígeno, la mente experimenta una sensación de lentitud y sueño. Los alpinistas lo describen como un velo que se interpone entre la realidad y el pensamiento. La euforia inicial es seguida por una calma engañosa, y luego por la confusión. Es como si el cerebro, al quedarse sin su combustible esencial, comenzara a disolverse lentamente en un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Esa fragilidad muestra cuán dependiente es la conciencia del aire que la rodea. Pero el oxígeno no solo habita en el cerebro o en los pulmones. También es parte de la química del amor, del cansancio, del arte y de la inspiración. Cuando te emocionas, tu respiración cambia. El ritmo del aire se entrelaza con el del corazón, y ese compás influye en tus sentimientos. En los momentos de calma, las respiraciones largas y profundas aumentan la oxigenación del cuerpo, lo que reduce la tensión muscular y libera endorfinas. En la agitación o el miedo, las respiraciones cortas y rápidas producen lo contrario: ansiedad, rigidez, alarma. Así, el oxígeno no solo te mantiene con vida, sino que traduce tus emociones en sensaciones físicas. En el interior de las células, las reacciones químicas que involucran oxígeno son tan precisas que cualquier alteración puede desencadenar enfermedades. En los procesos cancerosos, por ejemplo, algunas células aprenden a sobrevivir en ambientes con poco oxígeno, adaptando su metabolismo a la hipoxia. Esas células cambian su comportamiento y comienzan a multiplicarse sin control. Paradójicamente, lo que en condiciones normales es fuente de energía, en el contexto del cáncer puede convertirse en una ausencia que estimula la mutación. Así, el oxígeno, símbolo de vida, también puede marcar los límites entre la salud y la enfermedad. En los músculos, el oxígeno es el arquitecto del movimiento. Cuando caminas, corres o simplemente respiras más rápido, tus células musculares lo utilizan para transformar la glucosa y los ácidos grasos en energía. En el corazón, esa energía se traduce en contracción, en los pulmones, en expansión, en el cerebro, en pensamiento. Todo tu cuerpo es un sistema interconectado que respira al unísono. El oxígeno pasa de una molécula a otra como un testigo invisible en una carrera sin fin. Cada segundo, miles de millones de esas transferencias ocurren dentro de ti, y ninguna de ellas se detiene. A medida que envejeces, la eficiencia con que tu cuerpo usa el oxígeno disminuye. Las mitocondrias pierden parte de su capacidad de producir energía, y los tejidos se vuelven menos elásticos. Es un proceso lento, imperceptible al principio, pero inevitable. Sin embargo, la práctica constante de una respiración profunda y consciente puede mejorar la oxigenación de los tejidos y retardar ese deterioro. No es una cura, pero sí un recordatorio de que cada respiración es una oportunidad de renovación. El aire, siempre disponible, es también la herramienta más antigua para mantener el equilibrio interior. El oxígeno te acompaña desde el primer instante en que el aire entra a tus pulmones al nacer. Aquel primer grito, que anuncia la vida, es la señal de que el cuerpo ha iniciado su ciclo de respiración. Desde entonces, ese ritmo te acompaña sin interrupción, incluso cuando duermes o sueñas. Cada inhalación marca el pulso de tu historia personal. Cada exhalación cierra un capítulo invisible. El aire es el hilo que cose tu existencia minuto a minuto, desde el nacimiento hasta la última exhalación, cuando el cuerpo finalmente libera el oxígeno que ya no necesita. En la escala cósmica, ese último aliento no desaparece. Las moléculas de oxígeno que abandonan tu cuerpo vuelven a la atmósfera, se mezclan con otras, y tarde o temprano serán parte de una hoja, de una ola o de otro ser humano. En ese sentido, nadie muere del todo. El oxígeno que un día dio vida a tu cuerpo seguirá circulando por el planeta, integrándose en nuevos ciclos de existencia. Respirar es, por tanto, participar en la eternidad de la materia, en la continuidad del universo que respira a través de ti. Imagina por un instante que pudieras seguir el camino de una sola molécula de oxígeno dentro de tu cuerpo. Entra por la nariz, se desliza por la tráquea y llega a los pulmones, donde cruza la delgada barrera de los alvéolos para fundirse con tu sangre. Allí, se adhiere a la hemoglobina y comienza un viaje que dura apenas unos segundos,
pero que sostiene toda tu vida. Fluye por arterias y capilares, pasa por el corazón, el cerebro, los músculos, y finalmente se libera en una célula que lo espera con ansias. Esa célula lo recibe, lo guía hacia la mitocondria, y allí lo usa para desatar la energía que dormía en los nutrientes. En cuestión de milisegundos, el oxígeno se transforma en agua y desaparece, pero deja tras de sí el regalo de la energía. Esa molécula, pequeña y silenciosa, ha cumplido su destino cósmico: mantener viva una conciencia. Si observamos con detenimiento, el oxígeno no solo circula, sino que también da forma al tiempo interno del cuerpo. Cada ciclo respiratorio marca un compás que sincroniza los procesos vitales. Cuando la respiración es pausada, el corazón late con calma, las ondas cerebrales se suavizan y el cuerpo entra en un estado de equilibrio. Cuando la respiración se agita, el pulso se acelera y el cuerpo se prepara para la acción. Es como si el aire dictara el ritmo de la existencia, conectando el cuerpo con su entorno de una manera tan íntima que apenas la percibes. El oxígeno es, en este sentido, el metrónomo de la vida. La ciencia moderna ha descubierto que incluso el ADN responde a la presencia del oxígeno. Las enzimas que reparan el material genético, las que copian la información y las que regulan los genes dependen de él. Cuando el oxígeno escasea, muchas de esas enzimas dejan de funcionar correctamente, y las mutaciones se vuelven más probables. En otras palabras, el oxígeno no solo sostiene la vida actual, sino que protege la información que asegura la vida futura. Es el guardián químico del legado biológico que llevas dentro. En las profundidades de los océanos, donde la luz no llega, existen organismos que han aprendido a vivir sin oxígeno. Su existencia recuerda que la vida puede adaptarse, pero también revela lo extraordinario que fue el salto hacia la respiración aeróbica. Mientras ellos sobreviven con reacciones químicas menos eficientes, tú representas la culminación de un proceso evolutivo que aprendió a usar el oxígeno para encender el fuego interno. Tus pulmones son el testimonio de ese logro, una estructura capaz de extraer de un gas invisible la energía necesaria para mantenerte consciente y en movimiento. El oxígeno no solo alimenta las células, también define la calidad de tu pensamiento. Cuando el aire fresco llena los pulmones, el flujo de oxígeno al cerebro aumenta, mejorando la atención y la memoria. Es por eso que caminar, respirar profundo o simplemente abrir una ventana puede transformar un estado mental. Tu mente y tu cuerpo están tan entrelazados con el aire que pensar con claridad depende literalmente de la manera en que respiras. Cada idea, cada reflexión, es una forma de combustión elegante y silenciosa que el oxígeno facilita. En el ejercicio, la relación con el oxígeno se vuelve tangible. El corazón bombea más rápido, los pulmones trabajan con mayor amplitud, y las células musculares consumen el gas a una velocidad vertiginosa. En ese esfuerzo, el cuerpo aprende a ser más eficiente, a utilizar cada molécula con mayor precisión. Los atletas, después de años de entrenamiento, desarrollan una capacidad superior para captar, transportar y usar oxígeno. Su rendimiento no depende solo de la fuerza, sino de su habilidad para respirar mejor que los demás. El límite humano, al final, está marcado por el flujo de aire que puede mover. Sin embargo, no todo el oxígeno que inhala se destina a la energía. Parte de él se usa en la creación de moléculas esenciales, como el colesterol, las hormonas o los ácidos grasos. Incluso los procesos de detoxificación en el hígado y la eliminación de toxinas dependen de su poder oxidante. Sin esa capacidad química, el cuerpo se llenaría de compuestos que no podría eliminar. El oxígeno limpia, purifica, transforma. No es solo energía, también es equilibrio. Los pulmones, además de ser órganos de intercambio, son un reflejo emocional. Cambian su ritmo según tus pensamientos. Cuando sientes tristeza, el aire entra con dificultad, como si el cuerpo mismo se encogiera. En la alegría, la respiración se expande. En la calma, fluye sin esfuerzo. La manera en que respiras revela lo que sientes, y al mismo tiempo, modificar tu respiración puede cambiar tu estado emocional. Es una de las pocas funciones corporales que puedes controlar voluntariamente, y a través de ese control puedes influir en el sistema nervioso, en la presión arterial y en el pulso cardíaco.
Respirar conscientemente es una forma de comunicación entre la mente y el cuerpo, mediada por el oxígeno. En el plano microscópico, cada célula es un escenario donde el oxígeno se transforma en agua. En ese instante final, los electrones fluyen, la energía se libera, y el ciclo se completa. Sin embargo, esa aparente simplicidad oculta una arquitectura exquisita. La cadena de transporte de electrones, donde ocurre esa magia, está compuesta por complejos proteicos incrustados en la membrana mitocondrial. Cada uno de ellos transfiere electrones como si pasaran una antorcha encendida, y el oxígeno espera al final para recibirla y cerrar la reacción. Si falta oxígeno, la cadena se detiene, y la antorcha se apaga. Ese apagón químico es la definición misma de la muerte celular. La vida es posible porque el oxígeno no actúa solo. Su interacción con el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno crea los cimientos de las moléculas orgánicas. El agua, los azúcares, las proteínas, todos dependen de él. En el fondo, la biología no es más que un sofisticado juego de equilibrio entre elementos. El oxígeno representa la chispa que mantiene ese equilibrio en movimiento, el intermediario entre la materia inerte y la vida activa. Sin él, la Tierra volvería al silencio mineral del que surgió. Y sin embargo, el oxígeno que hoy respiras no es eterno. La atmósfera misma cambia lentamente con el paso del tiempo. Las plantas, los océanos y los suelos controlan su concentración a través de ciclos delicados. El equilibrio actual es el resultado de millones de años de interacción entre vida y planeta. Si ese balance se rompe, la respiración podría volverse un lujo escaso. Cada bocanada de aire que tomas depende, en última instancia, de la salud del mundo que te rodea. Tu cuerpo no respira solo por sí mismo, respira por toda la red de vida que hace posible su existencia. El oxígeno es, al mismo tiempo, el hilo más delgado y el más resistente que une a todos los seres vivos del planeta. Ningún ser escapa a su influencia, desde las raíces de los árboles que lo liberan hasta los pulmones que lo inhalan, todos dependen de su danza continua. En el aire, las moléculas de oxígeno parecen moverse al azar, pero su destino siempre termina en la vida. Cada respiración tuya es un reencuentro con la historia de la Tierra, una repetición del mismo acto que millones de organismos realizan cada segundo para mantener el equilibrio global. En ese intercambio constante, tu cuerpo no es una entidad aislada, sino una extensión del mundo que respira contigo. Dentro de ti, el oxígeno sigue un camino que ha sido recorrido por incontables generaciones de organismos antes que tú. Cuando atraviesa los alvéolos, entra en una corriente de sangre tibia y comienza su viaje hacia la intimidad de las células. En los músculos, alimenta la contracción. En el cerebro, sostiene la sinapsis. En el hígado, impulsa la detoxificación. Cada órgano lo usa de forma distinta, pero todos lo veneran por igual. Si alguna vez intentaras imaginar la ausencia total de oxígeno, comprenderías que la vida es, en esencia, una forma de respirar. Sin ese flujo invisible, el cuerpo se desintegraría en silencio, los pensamientos se apagarían, y el corazón se detendría sin resistencia. Pero el oxígeno no solo existe para mantener la vida, sino para hacerla posible en toda su diversidad. Es el combustible que permite el movimiento, el crecimiento, la emoción. Gracias a él, los animales pueden migrar miles de kilómetros, los árboles pueden elevarse hacia el cielo y los humanos pueden construir, crear, imaginar. En su presencia se escriben las historias del esfuerzo y la superación, desde el vuelo de un ave hasta el suspiro de un ser que contempla el firmamento. Sin oxígeno, el universo sería un escenario sin voz, un espacio sin respiración ni conciencia. El ciclo que une a todos los seres a través del oxígeno es tan antiguo que rebasa la historia humana. Hace más de 2000 millones de años, las primeras cianobacterias liberaron este gas en cantidades suficientes para transformar la atmósfera. Aquella revolución invisible alteró para siempre la química del planeta. Los océanos, antes verdes y anóxicos, se tornaron azules, los minerales se oxidaron, la capa de ozono se formó en el cielo, protegiendo la superficie de la radiación solar. Gracias a eso, la vida pudo abandonar las aguas y conquistar la tierra. Tú, cada vez que respiras, estás conectado con ese momento.
El oxígeno que hoy llena tus pulmones proviene de la misma cadena evolutiva que transformó la Tierra primitiva en un mundo habitable. En el plano microscópico, el oxígeno participa en una arquitectura de energía casi perfecta. La fosforilación oxidativa, el proceso que ocurre en las mitocondrias, convierte la energía química en una forma utilizable por las células. Este sistema es tan eficiente que, de cada molécula de glucosa, se obtienen hasta 36 moléculas de ATP. Sin oxígeno, esa eficiencia se desplomaría, y la vida compleja colapsaría. Es asombroso pensar que toda la inteligencia humana, todos los actos de amor, arte y ciencia, dependen del flujo constante de este gas que viaja silenciosamente entre las arterias. El oxígeno no solo mantiene la estructura de la vida, también define sus límites. Cuando falta, el cuerpo entra en un estado de urgencia que revela su dependencia absoluta. En cuestión de segundos, los sensores del cerebro detectan la caída del nivel de oxígeno en la sangre y envían una señal para respirar más rápido. Si la privación continúa, las células nerviosas dejan de funcionar, los músculos pierden fuerza y la conciencia se desvanece. El cuerpo se rinde ante la falta de lo que alguna vez consideró tan común. Cada segundo sin oxígeno es una lección brutal de la fragilidad humana. En los ecosistemas, la historia es similar. Los océanos dependen del oxígeno disuelto para sostener la vida marina. Cuando las aguas se calientan y el gas se escapa, las zonas muertas se expanden. En ellas, los peces huyen o mueren, y la vida se extingue en silencio. Lo mismo ocurre en los suelos compactos, donde las raíces no pueden respirar y las plantas se marchitan. Así, el oxígeno actúa como el pulso del planeta. Donde abunda, la vida florece; donde escasea, se detiene. Cada ser vivo es una nota en la melodía que este gas mantiene desde el amanecer biológico de la Tierra. En los seres humanos, la relación con el oxígeno también es espiritual. Las tradiciones más antiguas asocian la respiración con la esencia vital, el alma o el espíritu. En muchas lenguas, las palabras que designan al aliento y al alma comparten la misma raíz. Respirar es recibir la vida, y exhalar es devolverla. En esa dualidad, el oxígeno se convierte en símbolo del ciclo eterno del ser. La inspiración representa el nacimiento, la exhalación, la entrega. A través del aire, el cuerpo se conecta con algo que lo trasciende, una conciencia que se expande más allá de lo biológico. Los monjes, los sabios y los científicos han observado el mismo fenómeno desde perspectivas distintas. Algunos lo llaman energía vital, otros lo describen como intercambio gaseoso, pero en el fondo hablan de lo mismo, del acto de respirar como vínculo con el universo. Cuando inhalas profundamente y sientes que el aire te llena, estás experimentando una forma de unión con la totalidad. El oxígeno que entra en ti no solo activa tus células, también te recuerda que formas parte de un ciclo inmenso, donde cada ser, cada árbol, cada ola, participa en la misma respiración colectiva. Tu cuerpo está diseñado para mantener ese ciclo sin esfuerzo, pero también para sentirlo. Cuando respiras conscientemente, activas regiones del cerebro que regulan la calma y la claridad mental. El flujo de oxígeno cambia tu estado emocional, tu percepción y tu atención. En esos momentos de plena respiración, el cuerpo y la mente parecen alinearse, y por un instante, todo se equilibra. El aire deja de ser un recurso físico para convertirse en experiencia. El oxígeno no solo sostiene la vida, la ilumina. Respirar es el acto más antiguo, más simple y más trascendente que realizas. En cada inhalación, el universo entra en ti. En cada exhalación, devuelves una parte de ti al universo. El oxígeno no es solo un gas que se desplaza entre pulmones y células, es la manifestación física del vínculo que une toda la materia viva. Es la voz invisible que conecta el cielo, la tierra y tu propia conciencia. En él se esconde la memoria de las estrellas y la promesa de la continuidad de la vida. Cuando tomas aire, no solo llenas tus pulmones, participas en la respiración del cosmos. En lo más profundo de tus células, el oxígeno cumple su papel con precisión milimétrica. Acompaña la combustión silenciosa que transforma lo que comes en energía, elabora moléculas nuevas, mantiene la temperatura y permite que el corazón y el cerebro sigan en su ritmo eterno. Sin embargo, su destino final es el agua,
la forma más humilde y pura de materia. En esa conversión se resume el milagro de la vida. El fuego invisible del oxígeno se disuelve en la quietud del agua. Tú existes porque el universo aprendió a combinar ambos elementos en una danza perfecta. A lo largo de los años, el oxígeno deja sus huellas en tu cuerpo. Las mitocondrias acumulan pequeños daños, las proteínas se oxidan, los tejidos envejecen. Esa lenta erosión es el precio que la vida paga por usar el poder del oxígeno. Pero incluso en ese desgaste hay belleza. El mismo proceso que arruga la piel y debilita los músculos es el que te permitió crecer, pensar, amar. La vejez no es más que la historia de millones de respiraciones escritas sobre la materia. Cada arruga es un testimonio del tiempo que el oxígeno te regaló. El aire que respiras ahora fue creado hace miles de millones de años, moldeado por las estrellas que precedieron al Sol. En las supernovas, cuando los núcleos atómicos se fundieron a temperaturas inconcebibles, nacieron los átomos de oxígeno. Después viajaron por el espacio, se unieron con el polvo cósmico, formaron planetas y océanos, y finalmente, entraron en los cuerpos de seres vivos. Eres, en el sentido más literal, polvo de estrellas que aprendió a respirar. Cada átomo de oxígeno en tu sangre tiene un pasado estelar y un futuro incierto, pero mientras pase por ti, cumple su propósito más noble, sostener la vida consciente. El oxígeno también es un contador de historias en el planeta. Los glaciares, los anillos de los árboles y las rocas conservan rastros de su concentración a lo largo de los siglos. Al estudiar esos registros, la ciencia puede leer los cambios en la atmósfera, los grandes eventos de extinción y los renacimientos de la vida. Todo lo que respira deja una huella. Tu cuerpo, en su composición, refleja esa misma historia. La proporción de oxígeno que te forma es idéntica a la que hace posible la vida en la Tierra. Eres una réplica perfecta de su equilibrio químico. Cuando duermes, el oxígeno sigue entrando, fluyendo como un río constante. Mantiene tus sueños, repara tus tejidos, guarda tus recuerdos. Incluso cuando no eres consciente, el aire continúa su tarea. Es el único compañero que nunca te abandona. Está contigo en cada momento, desde el primer llanto de la infancia hasta el último suspiro de la existencia. En él comienza y termina tu historia. Y aunque algún día tus pulmones se detengan, las moléculas de oxígeno que un día te dieron vida seguirán su camino, moviéndose a través del viento, del agua y de otros cuerpos. Nada se pierde, todo se transforma, y el aire es el puente que garantiza esa continuidad. A nivel cósmico, el oxígeno es el segundo elemento más abundante del universo. Forma parte de estrellas, lunas, mares y nubes interestelares. Lo que hoy llena tus pulmones es, en realidad, un fragmento de eternidad. Tu respiración es una repetición en miniatura de los procesos que mueven galaxias enteras. La misma física que gobierna el brillo de las estrellas dirige el flujo de aire en tu pecho. Eres un reflejo de la armonía universal, una forma de materia que tomó conciencia de su propia respiración. A lo largo de tu vida, habrás respirado más de 600 millones de veces. Cada una de esas respiraciones ha alimentado pensamientos, sueños, palabras, silencios. Ninguna fue idéntica a otra, y sin embargo, todas forman un solo hilo continuo. Ese hilo une tus días y tus noches, tus emociones y tus decisiones. En él reside la historia completa de tu existencia. Si alguna vez te sientes perdido, basta con recordar que estás respirando. Mientras el aire entre y salga, sigue siendo parte del movimiento que sostiene el universo. El oxígeno, entonces, no es solo el combustible de la vida, sino también su símbolo más puro. Representa la unión entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo y el cosmos, entre el instante y la eternidad. Es la materia que permite al alma expresarse a través del cuerpo. Cuando respiras, estás pronunciando, sin palabras, el lenguaje más antiguo del mundo. Es el idioma de la creación, el mismo que hablaron las estrellas al nacer y que ahora resuena dentro de ti. Así termina la historia del oxígeno en tu cuerpo, una historia que no tiene principio ni fin, porque el aire que te da vida no muere contigo. Continúa su viaje, girando en el ciclo eterno de la existencia. Y mientras haya alguien que respire, esa historia seguirá escribiéndose,
una inhalación a la vez. Respiras, y el universo respira contigo. Esa es la verdad más sencilla y más profunda de todas. El oxígeno no solo está en tu cuerpo, tú también estás en el suyo.